de violencia por su condición de discapacidad y de género. En ese sentido, el proyecto Hacia una sociedad pacífica e inclusiva, defendiendo los derechos de las mujeres con discapacidad en Perú, promueve el trabajo con los operadores de justicia, los medios de comunicación, las organizaciones de personas con discapacidad y la sociedad en general. Venimos trabajando desde hace 4 años en diferentes líneas de acción para promover el doble enfoque de género y discapacidad en las políticas públicas, locales y nacionales de atención a las mujeres con discapacidad, contando con diferentes aliados en las instancias estatales. Impulsamos también la participación de las mujeres con discapacidad en la sociedad como agentes promotoras del cambio a través de la capacitación y el empoderamiento. El proyecto Género y Discapacidad es llevado a cabo por COSENFE junto a su socio local en Perú, Fraternidad Cristiana de Personas Enfermas y con Discapacidad del Perú Frater, gracias a la financiación de la Cooperación Española y Fundación 11. Participan también las organizaciones Comisión de Damas Invidentes del Perú CODIP y la Federación Nacional de Mujeres con Discapacidad, FENAMUDIP. Para descargar las investigaciones y estudios que hemos realizado en estos años, puedes ingresar a la web www.generoydiscapacidad.org. También visita nuestro Facebook, Género y Discapacidad. Muchas gracias, Dayana, por ese video de presentación del proyecto. Vamos a dar inicio a este foro público en el cual se va a presentar la investigación sobre violencia, género y discapacidad en la región de Yurimaguas, Iquitos. En este momento vamos a dar la palabra a la señora Maritza López Adriano, quien nos dará la bienvenida. Ella es presidenta de la Fraternidad Cristiana de Personas Enfermas y con Discapacidad. Maritza, ¿estás en la sala, por favor? ¿Puedes prender tu cámara? Maritza, no escuchamos. ¿Ya está? Así. Tengo un poco de dificultad. ¿Ahora sí? Sí, Sí, perfecto. Ok, muy bien. Bien, buenas tardes a todos y a todas, al equipo técnico del proyecto, al equipo de investigación, a las personas invitadas, a las voceras de las 3 organizaciones y al público en general. En calidad de representante de mi organización, Fraternidad Cristiana de Personas Enfermas y con Discapacidad, y como socia local del proyecto Hacia una sociedad pacífica e inclusiva, defendiendo los derechos de las mujeres con discapacidad en Perú, asimismo con las organizaciones CODIP y FENAMUDIP que nos acompañan en el desarrollo de este proyecto. Le damos la bienvenida al equipo de investigación de violencia de género hacia mujeres con discapacidad, realizada en la ciudad de Iquitos y Yurimagua. Y bien, esta investigación viene a aportarnos conocimientos importantes, ¿no?, sobre una realidad que aún es bastante desconocida, la violencia de género en las mujeres con discapacidad, en este caso en la ciudad de Iquitos y Yurimaguas, ¿no? Este aporte que refleja el grado de vulnerabilidad que vivimos nosotros, las mujeres con discapacidad, el día a día. Esta vulnerabilidad nos muestra una realidad de discriminación múltiple, a diferencia de las mujeres sin discapacidad y también a hombres con discapacidad. Por ejemplo, a nosotras las mujeres con discapacidad se nos niega un rol, un papel en la sociedad, debido a los estereotipos acerca de la, entre comillas, asexualidad. Se nos cuestiona los roles femeninos de madre, cuidadora o creadora de una familia, que es uno de los anhelos que tiene cualquier mujer, ¿no?, independientemente de la situación en la que se encuentra. Esta situación y muchas otras nos colocan a nosotras, las mujeres con discapacidad, en una situación de invisibilidad.
a la hora de denunciar, por ejemplo, posibles abusos o impidiéndonos el acceso a los recursos. En esta investigación que mencionaba es sumamente importante por los nuevos aportes que nos dan no solamente a la sociedad civil, sino también al público en general y sobre todo a nuestras autoridades, ¿no? Esta investigación nos da recomendaciones a tomar en cuenta en las políticas públicas, recomendaciones sobre todo a nuestras autoridades. Bien, finalmente quiero dar las gracias al equipo técnico del proyecto, a la Confederación Española de Personas Enfermas, de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, CONSENFE, al equipo de investigación, a las mujeres con discapacidad por sus testimonios, también a sus familiares y a todos los que aportaron para hacer posible esta importante investigación. Violencia de género hacia mujeres con discapacidad en Iquitos y Yurimaguas. Muchas gracias. Muchas gracias a Maritza López Adriano, presidenta de la Fraternidad Cristiana de Personas Enfermas y con Discapacidad. Ahora quiero hacer la presentación de todo el equipo de investigación. El equipo de investigación se encuentra compuesto por los profesionales Andrea Wickham, Ana Sofía Carranza, Renata Bregaglio y Renato Constantino, los cuales han trabajado con mujeres con discapacidad, sus familiares y representantes de la sociedad civil y del Estado en la región de Yurimaguas y Quito. De modo que pudieron recoger diversos aspectos que se presentan en múltiples espacios de la vida de la mujer de estas ciudades, que están conllevando a la perpetuación de la situación de discriminación, explotación, violencia y abuso de niñas y mujeres con discapacidad. Dejo con ustedes a dos de las investigadoras, Andrea Wickham, espero pronunciar bien tu nombre, Andreita, y Ana Sofía Carranza. Además está decir la calidad de profesionales de todo el equipo, dado que todos ellos son profesionales altamente reconocidos en nuestro medio. Ana Sofía, ella es psicóloga con experiencia en la gestión de proyectos de responsabilidad social y proyectos vinculados a salud mental y violencia, así como en los campos de docencia e investigación, especialmente en temas vinculados a la psicología comunitaria, ciudadanía y social. Por dos conclusiones por una experiencia, las dos en este momento, para que nos presenten la investigación realizada por ellas. Adelante, chicas, buenas tardes. Buenas tardes con todos y con todas y con todes por parte de todo el equipo, ¿no? En esta oportunidad estamos yo, Andrea Wickham y Ana Sofía Carranza exponiendo, pero el equipo también están Renata y Renato, son bien importantes también el equipo porque habla de una investigación desde una experiencia interdisciplinaria, ¿no? Antes de comenzar, no queríamos dejar de agradecer a la Fraternidad Cristiana, a COSENFE, a la Fundación 11, a la Cooperación Española, ¿no? Y a todo el equipo de género y discapacidad que nos ha permitido hacer esta investigación. Pero sobre todo queremos felicitar, agradecer a todas aquellas mujeres y personas que participaron de esta investigación, porque al fin y al cabo son las voces de las mujeres con discapacidad las que estamos poniendo o las que estamos elevando, ¿no? Son ellas las que han decidido hablar, dar su testimonio y compartirlo con todas nosotros, con todos nosotros, con todas las personas que aquí estamos, ¿no? Y es por ellas
que han decidido romper con este silencio que estamos aquí ahora, ¿no? Antes de empezar, no sé, Ana Sofía, si quieres decir algunas palabras. Sí, igualmente agradecer a todas las personas que están aquí con nosotros esta tarde y a todos quienes nos han permitido hacer esta investigación. Como dice Andrea, estamos muy contentas de estar con ustedes el día de hoy. Por favor, si es que tienen también preguntas o dudas, vayan tomando nota de ellas, que más adelante vamos a tener un espacio para eso también. Vamos a hacer una breve presentación sobre lo que ha sido la investigación y un recorrido un poco sobre algunas nociones previas que creemos que es importante que tengamos en cuenta, la metodología que hemos utilizado, cuáles han sido los resultados que hemos encontrado y algunas conclusiones breves y cortas para luego poder pasar a un espacio de discusión. Así que quédense con nosotros, que la idea es que podamos también tener ese espacio de diálogo con ustedes. Importante señalar que tanto Renata Bregalio como Renato Constantino son abogados de la Pontificia Universidad Católica del Perú y que pertenecen, al igual que yo y Ana Sofía, al grupo GRIDIS, que es el Grupo de Investigación Interdisciplinaria de Discapacidad de la PUC, ¿no? Ahora sí, vamos a empezar, y algunas nociones previas que nos parecían importante recoger, que algunas ya las ha señalado la presidenta Maritza, pero de alguna manera para ir viendo, repasando, ¿no? Para empezar, lo que estamos hablando acá es de la violencia basada en género, ¿no? Que este es un fenómeno muy complejo, que tiene múltiples variables, condiciones estructurales y factores que entran a tallar, ¿no? Y si bien muchas veces tipificamos o dividimos la violencia de género según tipos, por ejemplo, violencia psicológica, física, sexual, para poder normar y juzgar, la realidad nos muestran que estas confluyen y se dan al mismo tiempo. Es importante señalar que estas además dan cuenta de relaciones históricas de poder entre hombres y mujeres, ¿no? Desiguales, y a su base hay roles de género asignados, estereotipos de género, prejuicios, entre otros. Y también afecta de manera diferente a las mujeres en su diversidad, siendo una de ellas las mujeres y niñas y adolescentes con discapacidad. ¿Por qué? Como señaló la presidenta Maritza, hay prejuicios, mitos, estereotipos y barreras actitudinales que están relacionados con la condición de discapacidad y con la condición de mujer, que hace que la experiencia de violencia sea única e irrepetible. Las mujeres y niñas con discapacidad suelen estar más expuestas a la violencia y tienen un riesgo hasta 4 veces más alto de sufrir violencia sexual que las mujeres sin discapacidad. Y claro, habíamos dicho que de base hay estereotipos, ¿no? ¿Y qué son los estereotipos? Sabemos que los estereotipos son atributos específicos de un grupo social, imágenes o representaciones permanentes que tenemos en la mente que reflejan una percepción generalizada de algo o alguien según un determinado colectivo o grupo de personas, ¿no? Cuando el estereotipo puede generar problemas, cuando son descriptivos o peyorativos, porque lleva a legitimar malos tratos, como lo vamos a ver en los resultados, ¿no? Y además algunos estereotipos normativos, como por ejemplo que la sociedad cree que todas las mujeres quieren ser madres, ¿no? Y suelen maltratar a aquellas que no lo desean, calificándolo de egoístas. A esto se le suma el estigma también, que nos parece importante, ¿no? Y es algo, la estigmatización que sufre la población de personas con discapacidad es sumamente alta y es algo que hemos visto históricamente en nuestra sociedad peruana, pero a nivel mundial, ¿no? Y claro, ¿por qué? ¿Por qué estigmatización? Porque el estigma es aquello que podemos entender como un atributo visible o no visible que desacredita la identidad social, ¿no? La identidad social es aquella con la que nos relacionamos. Ocurren en las interacciones sociales. En ese sentido, no reside en la persona, sino en el contexto social. Tiene 2 elementos fundamentales: el reconocimiento de una diferencia y la devaluación. Se manifiesta en que se evita rechazo social, deshumanización, despersonalización, entre otros. Desde la psicología social se entiende como la estigmatización, que la estigmatización puede explotar y dominar, hacer sentir menos. El estigma puede ser internalizado, lo cual tiene impactos psicosociales negativos,
como en la identidad, en las relaciones interpersonales y otros, ¿no? ¿Qué quiere decir? Cuando somos estigmatizados, estigmatizadas, podemos internalizar eso y sentirnos inferiores, ¿no? Por más que no lo seamos, ¿no? En su definición más sencilla, son etiquetas reduccionistas, que tienen una connotación negativa y peyorativa, ¿no? De hecho, la definición es una actitud social negativa asociada a una característica de un individuo que puede considerarse como una deficiencia mental, entre comillas, física o social, entre comillas, y un estigma implica desaprobación social y puede conducir injustamente a la discriminación y exclusión del individuo. ¿Por qué esto es importante, no? Porque como señalaron al principio, los estereotipos, prejuicios y estigmas están íntimamente relacionados con la violencia de género hacia mujeres con discapacidad, como veremos en los resultados. Ahora, algunas causas y razones especiales de vulnerabilidad frente a la violencia de mujeres y niñas con discapacidad que se pueden dar: menor capacidad para defenderse o percepción de que se cree que las mujeres con discapacidad tienen menor capacidad para defenderse, mayor dificultad para expresarse o percepción de la misma, ¿no? Y esta mayor dificultad para expresarse es porque hay barreras en la sociedad que no permiten que se puedan expresar. Igual la menor capacidad para defenderse, porque hay barreras impuestas por la sociedad que no permiten, ¿no? Menor credibilidad en el relato o en denuncia, como lo veremos en los resultados con algunos ejemplos. Dificultades para el acceso a información o asesoramiento de manera independiente, muchas veces porque no están equipados las instituciones para hacerse frente al acceso a la información, no son accesibles. Mayor dependencia de terceras personas, dificultades de acceso de trabajo remunerado y educación por las barreras impuestas, ¿no? Miedo a perder los vínculos de cuidado cuando quien agrede es quien cuida, ¿no? Menor autoestima y menosprecio de su propia imagen cuando se ha internalizado la estigmatización puesta en la sociedad, menor independencia justamente relacionado con la dependencia de terceras personas y mayor control o dependencia económica por la misma violencia económica, como veremos adelante, ¿no? Ojo, siempre tenemos que evaluar cada caso e indagar las causas en cada caso de manera ad hoc. No son las mismas en cada caso. Esto es lo que se ha estudiado que usualmente se suele dar, ¿no? Entonces, cada una de las historias de cada mujer con discapacidad que ha sufrido violencia es única, particular e irrepetible, ¿no? No caigamos en homogeneizar las experiencias de las mujeres con discapacidad. Hay una relación entre la dependencia y violencia, como ha señalado Bregalio en su último manual del MIM, y también por datos que sabemos del INEI, ¿no? Algunas mujeres con discapacidad se ubican en una situación de dependencia con familiares y o cuidadores a nivel económicas y de cuidado. Por ejemplo, se ha visto que solo el 14.9% de mujeres con discapacidad integran la población económicamente activa en nuestro país. Algunas mujeres con discapacidad que sufren violencia dependen económicamente de aquella persona que las violenta, ¿no? A nivel de cuidado, un gran porcentaje de personas con discapacidad, un 40%, dependen de otra persona para realizar sus actos de vida diaria. Todavía no tenemos independencia, todavía no tenemos autonomía, ¿no? Algunas mujeres con discapacidad sufren violencia, dependen cotidianamente de aquella persona que las violenta, ¿no? Y claro, la dependencia hace mucho más difícil denunciar, ya sea por miedo de quedarse en orfandad o por el control que se tiene sobre la persona, ¿no? Casos de encierro, no dejarla salir, aislarla, no dejarlas hablar, ¿no? En esta línea, Bregalio señala que hay barreras que limitan las denuncias. Y estas son 5. Las primeras, las económicas, ¿no? Como hemos visto, hay una gran prevalencia de personas con discapacidad en situación de pobreza. Eso restringe las posibilidades de desplazamiento a los sitios de denuncia, ¿no? Más aún si tiene que haber más de una denuncia, y restringe la posibilidad de denuncia mediante teléfono y o web, porque muchas personas no necesariamente tienen acceso a teléfono, tienen datos, o tienen acceso a los portales de denuncias que se han hecho, más aún que son muy prevalentes durante el COVID-19, ¿no? Físicas, porque hemos visto, o ha visto Bregalio, que las instituciones donde se denuncian no suelen ser accesibles, ¿no? Tanto como edificio y el lugar,
Además, se ve que que hay una ausencia de intérpretes de señas para las personas sordas, ¿no? Actitudinales, prejuicios y estereotipos que hacen en cuenta que no tomen en cuenta su denuncia, por ejemplo, a las mujeres con esquizofrenia, ¿no? O con discapacidad psicosocial o con discapacidad cognitiva, no se le considera de alguna manera su denuncia como válido testimonio, ¿no? Y legales, que se limita la posibilidad de dar testimonio debido a que se niega la capacidad jurídica en la normativa. De hecho, recomendamos a todas las personas que están viendo, no sé, Ana Sofía, si me puedes ayudar con eso, a poner que vean la última publicación de Renata Bregalio con el MIM, que trabaja todas estas temáticas y que es una gran herramienta para todos aquellos y aquellas que están en el ámbito jurídico y en general en la sociedad civil y están trabajando estas temáticas. Ahora, ya entrando a la investigación, ¿no? La investigación, el objetivo de la investigación general fue recoger diversos aspectos que se presentan en múltiples espacios de la vida de la mujer de las ciudades de Yurimaguas y Iquitos, que están conllevando la perpetuación de la situación de discriminación, explotación, violencia, abuso de niñas y mujeres con discapacidad, ¿no? Tuvimos 3 objetivos específicos: identificar las causas principales, identificar actitudes y prejuicios que perpetúan la violencia y proponer medidas orientadoras para una inclusión social y segura. La metodología fue cualitativa desde una perspectiva constructivista. ¿Qué significa esto? Que el conocimiento se construye socialmente y es relevante y contextualizado, ¿no? Para eso, la selección de participantes fue intencional y por conveniencia, ¿no? Buscando diferentes tipos de participantes que vamos a explicar ahorita, y se concibe a los participantes como expertos en la temática, ya sea desde la experiencia o del trabajo mismo. Hemos priorizado los siguientes grupos de interés: mujeres con discapacidad, familias de mujeres con discapacidad, sociedad civil, ¿no? Organizaciones civiles organizadas, valga la redundancia, y profesionales del Estado. Es importante señalar que todo esto, debido a la pandemia y al cuidado y sabiendo la condición de vulnerabilidad que podían estar los y las participantes, ¿no? Y la población de personas con discapacidad, pero también el propio equipo de investigación, todo se realizó por Zoom y por teléfono. De igual manera, las íbamos contactando a personas y estas iban recomendando a otras para participar, ¿no? Se proyectaron alrededor de 16 entrevistas y van a ver que hemos terminado como con 26. El eje de las entrevistas, porque trabajamos con entrevistas semiestructuradas, eran experiencias de violencia de género hacia mujeres con discapacidad, ya sea por la propia vivencia o por atención o apoyo, ¿no? Factores que contribuyen la violencia de género hacia mujeres con discapacidad, actitudes hacia mujeres con discapacidad, prejuicios hacia mujeres con discapacidad, barreras psicosociales percibidas y experimentadas hacia mujeres con discapacidad, buenas prácticas en la familia, comunidad e instituciones, necesidades individuales y comunitarias para la plena inclusión y recomendaciones para la plena inclusión, ¿no? El grupo de participantes se dividió así: de la sociedad civil, que son instituciones organizadas, como les he dicho; de Iquitos y Yurimaguas tuvimos 2, ¿no? Y después tuvimos otros que representaban Loreto en general, y tuvimos 4, ¿no? Del sector público tuvimos 12 instituciones, y a la vez 12 personas que participaron, ¿no? Por temas de confidencialidad y anonimidad no podemos poner qué personas del sector público, ¿no? Desde las mujeres con discapacidad participaron 6 y familiares de mujeres con discapacidad 4, ¿no? Si bien nos concentramos en Iquitos y Yurimaguas, tuvimos personas también que de Nauta, ¿no? Que habían estado viviendo en un lado así como el otro y se han considerado, ¿no? Han sido al fin 20 entrevistas individuales y un grupo focal, teniendo en total 26 voces, ¿no? Ahí Ana Sofía ha compartido la publicación que les hacíamos referencia. Perdón. Y las participantes, ¿no? Una descripción de las mujeres con discapacidad. Hemos tenido una prevalencia o mayor participación de mujeres con discapacidad física, ¿no? Estando entre 26 y 66 años. Sin embargo,
los tipos de discapacidad referidas, ya cuando hemos estado trabajando con familias y ONGs y Estado, sí ha sido mucho más diversa, ¿no? Esa es una limitación de la investigación que no hemos podido encontrar o conectar debido a todo el tema de la pandemia con mujeres que pertenezcan a otras ramas o a otras diversidades, pero sí hemos tenido familias que han hecho referencia a personas con síndrome de Down, personas sordas, discapacidad general, y en el estado psicosocial, discapacidad general y personas sordas, ¿no? Los resultados los estamos dividiendo en dos. Por un lado, tenemos la aproximación a la situación de las personas con discapacidad de Loreto y por otro lado, experiencias de violencia de mujeres con discapacidad. ¿Qué es lo que pasa? Cuando hemos hablado y conversado con los y las participantes, nos hacían mucho énfasis que primero teníamos que conocer o entender cuál es la situación de las personas con discapacidad y qué es lo que viven, qué barreras viven, porque eso de ahí es algo que le pasa al colectivo de manera general. Y que por otro lado están las experiencias ya que corresponden solo a las mujeres con discapacidad. Entonces vamos a empezar por lo primero y luego vamos a seguir con experiencias, ¿no? Voy a tomar agua, disculpen. En lo que tenemos de aproximación a la situación de las personas con discapacidad, lo primero que hemos visto es las representaciones sociales, ¿no? Hemos preguntado y hemos conversado de cómo suelen ser vistas, cómo suelen ser llamadas, cómo suelen ser tratadas, ¿no? Y en general persiste una mirada negativa y asistencialista hacia las personas con discapacidad y se da cuenta que la prevalencia del modelo médico desde el déficit rehabilitador sigue muy presente, pero igual que se tiende a pensar e imaginar sobre todo a personas con discapacidad física. ¿Cómo se les suele llamar? Todo esto entre comillas y por si acaso nosotras en la investigación no estamos de acuerdo, solo estamos dando cuenta de lo que nos han dicho y referido de cómo las han llamado o suelen llamar a lo largo de la vida, ¿no? Indefensas, bichos raros, enfermas, animalitos, bebitos a mayores de edad, pobrecitos, dañaditas, dependientes, que no pueden trabajar, loco, retardado y agresivos, ¿no? Esto da cuenta justamente de esta mirada totalmente negativa, estereotipada, estigmatizada, ¿no? Que supone una barrera actitudinal y relacional para las personas con discapacidad en la región. De igual manera, hemos visto que esto conlleva a experiencias de discriminación y violencia. Es así que hemos visto que hay una discriminación, ya sea porque hay una poca integración en la escuela, en el trabajo, en los ámbitos sociales o inclusión, ¿no? Se les segrega, se les separa. Además, hemos visto aislamiento físico-social. Si bien ya no está tan presente y han dicho que se ha mejorado, prevalece todavía en algunas partes que se sigue encerrando, ocultando a los miembros de la familia que tienen discapacidad, ¿no? Asimismo, violencia psicológica, burlas, insultos, comentarios sobre la condición de discapacidad. Y por último, violencia física. A todo eso, igual en discriminación se suma la discriminación laboral, ¿no? Se ha visto y muchos han reportado que la discriminación laboral es alta y que si incluyen a personas con discapacidad laboralmente es porque los colectivos de personas con discapacidad son ahí las que están empujando para que se siga la normativa, ¿no? Ahora, las barreras que se ha visto, ¿no? Que son justamente las manifestaciones de los estereotipos y de la estigmatización, son en salud. Muchas de las historias que nos contaron es la falta de profesionales especialistas, necesidad de emigrar a Lima, necesidad de ampliar el enfoque más allá de la rehabilitación, soporte psicológico, para ser atendidas, para cubrir sus necesidades, ¿no? Falta y ausencia de accesibilidad arquitectónica y urbanística, ¿no? Mejora en zonas urbanas, pero falta de proyectos en las comunidades, falta de accesibilidad vertical, y esto empeora en las comunidades, ¿no? Muchas mujeres con discapacidad nos contaban cómo ellas o sus compañeros con discapacidad podían caerse o no poder trasladarse de manera independiente por el barro, porque no estaba adecuadamente habilitada
la zona dentro de su comunidad, dentro de sus casas, ¿no? Que inclusive ellas mismas tenían que invertir para que se vuelva accesible partes de, ¿no? Educación y trabajo, desconocimiento de las normas por parte de las instituciones y ausencia de ofertas, ¿no? Y claro, las barreras actitudinales se suman en este eje, lo anterior que hemos visto, ¿no? Acceso a la información, desconocimiento de las familias sobre los derechos de las personas con discapacidad, ¿no? Son la sociedad civil la que está informando o cuando identifican que van donde las familias a informar qué es la discapacidad para eliminar los prejuicios y para saber cómo pueden acceder a una salud adecuada, a información adecuada y cómo pueden responder a sus necesidades y defender sus derechos, ¿no? Las plataformas institucionales del gobierno regional no son accesibles y en general hay una problemática de conexión de internet o celular, ¿no? Ahora sí vamos a empezar con todo el tema de violencia de género. Gracias, Andrea. Bueno, como hemos comentado, nosotras teníamos un especial interés en explorar la intersección entre género y discapacidad, y en reconocer cuáles son las experiencias por las que han pasado las mujeres con discapacidad que participaron del estudio, quienes eran también, además, hijas de las familiares que participaron en el estudio, o cómo veían también las personas de sociedad civil y del sector público las experiencias de las mujeres con discapacidad en relación al tema de violencia. Y de hecho hemos encontrado que las mujeres con discapacidad que participan de este estudio dieron cuenta de diversas experiencias relacionadas a la violencia de género. Nosotros les vamos a comentar algunas de ellas. Una de las que más saltó a lo largo de la investigación, lamentablemente, fue la violencia y el abuso sexual con contacto corporal. De hecho, pudimos recoger varias experiencias de abuso sexual, de tocamiento, de violencia, de violaciones sexuales hacia niñas, adolescentes y mujeres con discapacidad, y esto también es algo que saltó a lo largo de la investigación, y es que la violencia y el abuso sexual se presentó en todas las etapas de desarrollo de las mujeres, tanto en la niñez como en la adolescencia y en la adultez, ¿no? Y esto nos da cuenta también de una problemática que termina siendo sistemática para las mujeres con discapacidad y que no solamente se presenta como una experiencia quizás única y entre comillas traumática, como muchas veces se representa a la violencia de género, sino más bien como una problemática que se termina convirtiendo en algo recurrente y que termina invadiendo también diversos espacios. De hecho, nosotros hemos encontrado que este abuso se presentó en diversos espacios, ¿no? Por ejemplo, el interior de la familia por parte de diferentes familiares, ¿no? Ya sean tíos o primos o otras personas que estaban dentro del entorno familiar, lo cual hace evidentemente que sea mucho más difícil poder procesar estas experiencias de violencia, en tanto se presentan en espacios de cuidado. También se presentó violencia en las relaciones de pareja, se presentó violencia en escuelas, violencia en espacios públicos, y esta ha sido también dirigida hacia personas con distintos tipos de discapacidad, ¿no? Discapacidad visual, física, personas sordas, personas con discapacidad mental y con discapacidad psicosocial. Nosotros recogimos algunos casos que les queremos presentar y contar un poquito para poder aterrizar cómo es que hemos evidenciado que esto se ha presentado a lo largo de la investigación. Hemos encontrado casos de niñas y adolescentes sordas, por ejemplo, que trabajan en las calles de Iquitos, y de hecho este ha sido un caso, bueno, bastante frecuente. No solamente se limitó al caso de una persona, sino que varias personas nos contaron que existían muchas niñas o adolescentes sordas que trabajaban en las calles y que en este contexto de trabajo en las calles estaban más vulnerables a ser víctimas de abuso sexual o de acoso sexual también, ¿no? En términos, por ejemplo, de tocamientos o también de incitaciones sexuales, ¿no? Adolescentes y mujeres sordas que hacen trabajos de limpieza o trabajo doméstico, también se narró que eran víctimas de tocamientos y de abuso sexual dentro de los espacios o del centro laboral.
Tuvimos también el caso de una niña con discapacidad física que, por ejemplo, se cuenta sobre una experiencia de tocamientos por parte de estibadores. Entonces incluso en el proceso, por ejemplo, de traslado, ¿no? O de subir a una lancha o de bajar de una lancha, la persona que en teoría sirve de apoyo para que la persona pueda bajar, termina realizando tocamientos al cuerpo de una niña con discapacidad. Hemos tenido también casos de relaciones sexuales forzadas dentro de las relaciones de pareja, y finalmente casos de acoso callejero que se evidenciaban o se materializaban en la insistencia de tener relaciones sexuales con mujeres con discapacidad, o fantasías también sexuales relacionadas a la discapacidad. Y esto, bueno, un poco como para resumir algunos de los casos que hemos evidenciado, definitivamente creo que esta ha sido una de las áreas que más ha saltado a lo largo de la investigación, y que quizás es la representación más cruda y más violenta, ¿no? De la violencia de género hacia mujeres con discapacidad que hemos podido evidenciar. Siguiente, por favor. Bueno, como les comentaba, otra experiencia de violencia de género hacia mujeres con discapacidad tiene que ver también con el acoso callejero. De hecho, por ejemplo, una de las participantes nos comentó que experimentó diversas y recurrentes situaciones de acoso callejero asociado a su condición de mujer con discapacidad. De hecho, una participante inclusive nos contó que había tenido hasta 4 acosadores recurrentes, permanentes, ¿no? Y que estaban a lo largo de su vida presentes y que no la dejaban hacer su vida independientemente y tranquila, ¿no? Inclusive comenta que el acoso que sufrió por distintas personas involucraba a veces el ofrecimiento de dinero o el hacerse cargo, lo ponemos entre comillas porque justamente habla también de un estereotipo y de otro tipo de violencia hacia las mujeres con discapacidad, que es las creencias de que las mujeres con discapacidad no tienen autonomía o independencia y que necesitan que haya un otro que se haga cargo de ellas o que cuide de ellas, ¿no? Y este ofrecimiento de dinero y de hacerse cargo, evidentemente estaba puesto como un ofrecimiento en el que se buscaba obtener una relación sexual a cambio, ¿no? Entonces había también un chantaje en ese sentido. Habían también historias de tocamientos por personas extrañas, el pedir soporte con el movimiento, que es el caso que les estaba comentando hace un momento. Y también creo que algo que saltó un poco de estas historias no solamente fue la recurrencia del acoso, que sabemos que el acoso callejero no necesariamente tiene que ser recurrente, pero en estos casos no se presentó como un evento único, sino que fue recurrente en términos de tiempo, fue recurrente en términos de las personas que se presentaron, o en el hecho de que también se presentaban distintas personas a lo largo de la vida. Inclusive una de las participantes señaló que solamente dejó de ser acosada cuando se mudó de ciudad y por tanto se alejó físicamente del entorno en el cual la acosaban, ¿no? Creo que eso también da cuenta un poco del nivel de acoso que se presenta hacia mujeres con discapacidad y de violencia que puede estar presente en el espacio privado, pero también en el espacio público. Otra expresión de violencia de género que encontramos hacia mujeres con discapacidad fue el aislamiento y control. Y creo que si bien hemos ido viendo, ¿no?, a lo largo de estas experiencias que la violencia de género tiene una particularidad cuando se presenta hacia las mujeres con discapacidad, esta es una de las más saltantes quizás en este campo y en este espectro, ¿no? Las mujeres que nosotros entrevistamos y en general los y las participantes que participaron de la investigación señalaron que había, especialmente hacia aquellas mujeres usuarias de sillas de ruedas, muchas experiencias de maltrato que vinculaban el aislamiento y el control corporal, la limitación del desplazamiento, por ejemplo, tomar el control de la silla, tomar el control de la silla para poder sacar a la persona de un espacio, ¿no? Y usualmente esto era perpetrado por parte de la pareja o de la familia. Esto se utilizaba, por ejemplo, para controlar las actividades sociales de las mujeres con discapacidad y en ese sentido
limitando nuevamente la independencia y autonomía de las mujeres con discapacidad, o por ejemplo el tener a las mujeres con discapacidad encerradas, sin salir, que es algo que se suele dar también dentro de la comunidad de personas con discapacidad. Inclusive se dio un ejemplo en el que una pareja forzó a su esposa a salir de un espacio tomando el control de la silla de ruedas, a pesar de que hubo un pedido explícito de que la mujer quería quedarse en ese espacio, en ese espacio social, ¿no? Entonces, digamos que el aislamiento y el control se termina convirtiendo en una herramienta de violencia que además permite que se desarrollen otros tipos de violencia, como puede ser, por ejemplo, la violencia psicológica, ¿no? La violencia física, y específicamente hemos encontrado también aquí la violencia económica, que como expresión también del aislamiento y el control de las mujeres con discapacidad, sabemos, lo hemos incluido en este acápite por la especificidad también de la violencia económica vinculada al control de gastos, al control de presupuestos, ¿no? Y cómo es que esto también se termina utilizando como una forma de aislar a las mujeres con discapacidad de la sociedad, de su ejercicio libre, ¿no? Y de su participación como parte de la sociedad civil, de la fuerza laboral, ¿no? Esto conlleva a que, por ejemplo, hayan controles de gastos y que eso genere una relación de dependencia económica, principalmente con la familia o con la pareja, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, otro aspecto que también hemos encontrado, que de hecho se vincula y se relaciona con todos los otros tipos de violencia. Sabemos que la violencia psicológica generalmente se presenta también acompañando muchas veces otros tipos de violencia. Pero en este caso, lo que hemos encontrado es que se utiliza la condición de discapacidad de las mujeres para agredir, vejar, hacerlas sentir inferiores, y a través de eso también perpetrar este sentido de control, ¿no? Sobre las mujeres con discapacidad. Entonces, las personas que participaron de este estudio reportaron que la violencia psicológica era algo que estaba presente en la vida de las mujeres con discapacidad de manera también bastante recurrente, ¿no? Por ejemplo, hay experiencias, ¿no? Con el personal de salud que dan cuenta de algunos prejuicios sobre la sexualidad y maternidad de las mujeres con discapacidad, como bien comentaba también la presidenta Maritza al inicio, y también eso se presenta en otros espacios, ¿no? Una de las expresiones de violencia psicológica que hemos encontrado también es una división desproporcionada de las tareas de cuidado en casa, las cuales recaen muchas veces en las mujeres con discapacidad de manera desproporcional, que también termina haciéndolas sentir inferiores quizás, ¿no? O como que no pueden ocupar otros espacios o que tienen que hacerse responsables de muchas tareas dentro de casa. Y bueno, finalmente lo que veníamos comentando es que esto no solamente se presenta dentro del espacio más cercano y familiar, sino que también se termina difundiendo en otros espacios, como en los espacios de salud o los espacios educativos también, ¿no? Finalmente, también hablamos de la discriminación laboral como parte de las expresiones de violencia. De hecho, aquí lo que encontramos es que hay una discriminación laboral doble. Como sabemos, en nuestro país, lamentablemente, el tema de género hace que las mujeres tengan muchas menos oportunidades. Sabemos que hay una brecha salarial todavía que persiste en nuestro país, que hay menos oportunidades educativas, menos oportunidades laborales para las mujeres en general, y además que tener una condición de discapacidad, como hemos visto también al inicio de esta presentación, genera también que exista mayor discriminación y que no se abran espacios y oportunidades laborales hacia las personas con discapacidad. Entonces podríamos hablar aquí de una doble discriminación, específicamente enfocándonos en la intersección entre discapacidad y género, y es que las mujeres con discapacidad suelen ser excluidas también de los espacios laborales, ¿no? Y se suelen también tener muchos prejuicios asociados al desempeño laboral de las mujeres con discapacidad, ¿no? Frases que las mujeres con discapacidad nos han contado
son, por ejemplo, no, ¿cómo la voy a mandar a hacer esta gestión si además es mujer y aparte mira, tiene discapacidad? O, pero tú estás segura de que vas a poder hacer esta tarea, ¿no? ¿Crees que vas a poder, por ejemplo, ¿no? barrer este piso? Y así un montón de expresiones que terminan también evidenciando prejuicios y discriminación hacia las mujeres con discapacidad cuando ellas se insertan en los espacios laborales, ¿no? Pero además, y es algo que también vamos a retomar hacia el final de la presentación, sí hay una sensación de que las oportunidades laborales son muy escasas y que ese es uno de los campos que más interesa a las mujeres con discapacidad sobre los que se pueda trabajar, ¿no? Para poder incrementar justamente las oportunidades educativas y profesionales de las mujeres con discapacidad y así también poder contribuir con la autonomía y la independencia de las mujeres con discapacidad. Bien, otro aspecto sobre el cual también se incidió mucho durante la investigación fue en el tema de la sexualidad, ¿no? Nosotras hemos integrado un poco lo que es violencia obstétrica y violencia contra los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres con discapacidad, y lo que hemos evidenciado es que existe todavía una apropiación de las decisiones vinculadas al cuerpo, a la sexualidad, a los procesos reproductivos, y en general a la autonomía de las mujeres con discapacidad en términos o en relación a su sexualidad. Y por eso hablamos también a veces de una negación de la sexualidad. Creo que algo que persiste todavía en nuestra sociedad y que es algo que hemos encontrado también a lo largo de la investigación, es esta creencia de que las mujeres con discapacidad son asexuales o que no tienen sexualidad o que no tienen la capacidad de pensarse a sí mismas como personas con derechos sexuales, con derechos reproductivos, personas que son capaces de tomar decisiones vinculadas a su cuerpo, a si quieren, por ejemplo, ejercer la maternidad o no, ¿no? Y esto es algo que todavía se evidencia y que las mismas mujeres con discapacidad y participantes en general de la investigación nos han también evidenciado a lo largo de las entrevistas, ¿no? Creo que esto finalmente termina manifestándose en actos deshumanizadores, ¿no? De hecho, por ejemplo, nos comentaron también de algún caso de ligamiento de trompa, ¿no? En el cual se sugirió eso como una posibilidad para poder de alguna manera controlar, ¿no? la reproducción de las mujeres con discapacidad, y lamentablemente esa es una práctica que todavía existe y que muchas veces se justifica como una práctica válida en lugar de centrarse en la educación sexual integral de las mujeres con discapacidad, ¿no? Esto venía acompañado además de un desconocimiento de la familia sobre cómo educar en temas de sexualidad a sus propias hijas con discapacidad, especialmente cuando tocaban temas de prevención de abuso sexual, ¿no? Había mucho temor, especialmente en las familias que hemos entrevistado, mucho temor sobre el abuso sexual del cual podrían ser víctimas sus hijas con discapacidad y de cómo abordar la necesidad de cuidarse cuando ellas no están presentes, ¿no? Y eso también daba cuenta un poco, no necesariamente de una necesidad de control sobre las mujeres con discapacidad, sino de una curiosidad también sobre cómo poder ejercer o cómo poder brindar una educación apropiada, adecuada a sus hijas que les permita justamente conocer sobre sexualidad de una manera que les permita también entender qué cosa es abuso, qué cosa no es abuso, ¿no? Y creo que esto también, no solamente en la familia, sino también en los espacios educativos. De hecho, nos han comentado también a lo largo de las entrevistas que este desconocimiento persistía también en otros espacios como las escuelas y que no ha habido un enfoque también de discapacidad cuando se hablaba de educación sexual dentro de los colegios. Y bueno, finalmente también identificamos que existía una tensión vinculada al cuidado y la independencia en relación a la sexualidad, ¿no? De las mujeres con discapacidad. Esto se presentó también con mucha especificidad con las mujeres con discapacidad, con síndrome de Down, con discapacidad visual, intelectual o psicosocial,
¿no? Y que esta sensación de necesitar cuidar a las personas, pero también dejar que sean independientes, digamos, ¿no? Fomentar la independencia, era una tensión que estaba siempre presente, especialmente en las familias, en las asociaciones, ¿no? Incluso en las organizaciones estatales también. Y creo que es una tensión a la cual necesitamos prestarle atención, ¿no? Siguiente. Bueno, y finalmente también encontramos a lo largo de las entrevistas este doble abandono, ¿no? Se narran historias de mujeres que son madres solteras con discapacidad y que de alguna manera se ven en esta situación porque señalan que los hombres no querían asumir la paternidad o no querían asumir una relación de pareja, específicamente por la vergüenza que se asociaba a estar con una persona con discapacidad, ¿no? La vergüenza ya sea propia o de las familias, muchas veces habían casos de mujeres con discapacidad que narraban que la familia de la pareja rechazaba su discapacidad o que cuando se enteraban que eran mujeres con discapacidad, pues ya no aprobaban de la relación que tenían, ¿no? Y que los prejuicios también que persisten en nuestra sociedad sobre la maternidad y las parejas en general también han llevado a que se acentúe un poco más esta vergüenza, exclusión, rechazo y finalmente abandono también, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, también las participantes señalaban que había un aprovechamiento de las condiciones de precariedad de las mujeres con discapacidad en este sentido, ¿no? Y que en algunos casos, inclusive los hijos e hijas no apoyaban tampoco en el cuidado de las mujeres con discapacidad una vez que las parejas se iban de casa. Gracias, Ana Sofía. Sí, y ya llegando al impacto de la violencia, ¿no? Todo lo que hemos ido narrando, ¿no? Evidentemente genera un impacto en la violencia de las mujeres con discapacidad. Y claro, para empezar tenemos que entender que el impacto de la violencia es una experiencia subjetiva. ¿Y qué nos referimos con eso? Es una experiencia, personal y que cada persona lo va a vivenciar de manera distinta. Sin embargo, hay algunas cosas que podemos rescatar que coincidían en las diferentes participantes, ¿no? Por ejemplo, en el aspecto emocional, ¿no? Nos señalaban que tenían miedo, tristeza, vergüenza. En los casos donde la violencia, por ejemplo, era interior de la pareja, el terror que llega en la noche porque es el encuentro con la pareja que ejercía violencia, ¿no? En relación al aspecto físico, se vieron que algunas personas, algunas mujeres con discapacidad, debido al impacto de la violencia, terminaban con problemas físicos y o enfermedades, por ejemplo, aquellas que experimentaban abuso sexual, ¿no? Como el caso que contamos de las mujeres sordas o que eran las niñas y adolescentes sordas, perdón, que eran obligadas de alguna forma o chantajeadas por hombres a tener relaciones sexuales, muchas de estas sin preservativos y siendo ellas menores de edad, lo cual es un delito, ¿no? Pero también en las relaciones sexuales forzadas, ¿no? Mujeres con discapacidad física que aprovechando la discapacidad física y la condición, las parejas, hombres, ya sean esposos o novios, forzaban la violencia sexual, lo cual generaba problemas físicos en las mujeres, ¿no? Por la misma agresión y el sujetar, pero también por lo forzado de la relación sexual a nivel de los órganos reproductivos, ¿no? El aspecto social que hemos visto, mujeres que abandonan los estudios por la violencia económica, por ejemplo, como no, porque empezaban a controlar la economía cuando eran esposas de o pareja de, y les decían que abandonen los estudios porque ya eran madres o porque es una persona con discapacidad, tú nunca vas a llegar a hacer nada, ¿no? Lo cual genera a su vez mayor dependencia, abandono laboral por el acoso o porque las parejas se lo solicitaba, abandono del hogar para poder huir de la violencia, ¿no? O tener que mudarse para ya no sufrir acoso sexual, ¿no? Limitación de la socialización, como el caso que
contó Ana Sofía, ¿no? De las mujeres que físicamente las sacaban de los lugares o no les permitían, ¿no? O les decían, como yo te tengo que llevar y yo no quiero, no vas a ir, ¿no? Y maternidades forzadas, también es algo que hemos observado, ¿no? Y acá algo que es clave de nuevo, ¿no? Las consecuencias psicosociales son las mismas que sufren mujeres con discapacidad en violencia de género. Sin embargo, las investigaciones señalan que estas suelen ser mayores, ¿no? En mayor intensidad, se suelen vivir más en las mujeres con discapacidad, ¿no? Hay muchos impactos de violencia que no estamos tocando, no porque no se hayan dado, sino porque no han sido reportados. Entonces también consideremos esto, ¿no? O sea, otra vez, a veces decimos, no, si no tiene tal impacto o no, no tiene tal consecuencia, no ha sufrido violencia. No, recordemos siempre esto que hemos dicho al inicio, cada impacto es diferente. Ahora, algo que hemos visto es quiénes son las personas que perpetúan la violencia, ¿no? Esto es algo que se pregunta mucho y hay esta idea que queremos depositar de que hay un monstruo, entre comillas, alguien que tiene alguna enfermedad, entre comillas, mental además, que termina estigmatizando a las personas con discapacidad, ¿no? Pero lo que hemos visto es que no hay un perfil único, ¿no? Y que caer en ese tipo de estereotipos asociados a agresores puede ser perjudicial, ya que conlleva uno, a discriminar a un sector de la población, ¿no? Dos, a pensar que hay un perfil único de agresor y asociar la violencia de género con ese supuesto perfil, y eso invisibiliza también las diversidades de agresores y los ámbitos donde se puede dar la violencia. ¿Quiénes son las que se han reportado como personas que han agredido a estas mujeres? Profesionales de cuidado, empleadores, parejas o exparejas, desconocidos y bastante al interior de la familia, ¿no? Tal vez los más prevalentes que hemos visto es familia y parejas o exparejas, ¿no? Prevalente en este estudio. ¿Y qué coinciden en las participantes para describir las acciones de estos hombres? Y que tal vez sí es algo en común entre todas estas historias de violencia, que hay un aprovechamiento de ellos, ya sea por su rol de cuidado, por la condición de discapacidad o por la condición de ser mujeres con discapacidad. Ahora, ¿qué factores contribuyen a la configuración de la dinámica de la violencia? Hemos visto varios, ¿no? Hemos visto de base el machismo y el patriarcado, ¿no? Y por patriarcado a veces nos asustamos con esa palabra, pero tenemos que entender que patriarcado describe una sociedad que está configurada, ¿no? Jerárquicamente alrededor de la imagen masculina y del hombre. Entonces, estas de acá están en base como contexto social y también personifican a quienes agreden, ¿no? Son factores que contribuyen a que se den las dinámicas de violencia. Desconocimiento de la discapacidad, no conocer cómo tratar o vincularse con personas con discapacidad, ¿no? Eso mucho al interior de la familia, qué derechos tienen, qué deberes tienen como familia hacia ellos u otros, ¿no? Relaciones, roles de poder, ¿no? Abusos de personas que están en un rol de poder, ¿no? Tales como doctores, educadores, empleadores, cuidadores, adultos frente a adolescentes y niñas, ¿no? O sea, resaltó el caso también de un educador que estaba en un colegio, en un CEBE, ¿no? Un colegio de educación básica especial, como se le suelen llamar, ¿no? Y él abusaba de algunas niñas con discapacidad, ¿no? Haciendo uso de su rol de cuidado y uso de que las niñas con discapacidad no recibían educación sexual, ¿no? Prejuicios subyacentes a las mujeres con discapacidad, ¿no? Considerarlas como personas frágiles que por ser mujeres con discapacidad y tener escasos recursos económicos van a someterse a la violencia o no van a denunciar, que no tienen sexualidad, ¿no? Todos estos son prejuicios, creencias erradas, ¿no? Y en el caso que a veces pueden ser reales, entre comillas, por ejemplo, tener pocos recursos económicos, se utiliza eso para aprovecharse, ¿no? Como tú tienes una discapacidad, necesitas este dinero, ¿quién te va a cuidar, quién se va a preocupar por ti? Como también comentaba Ana Sofía, ¿no? De base también estereotipos de género tradicionales, ¿no? Que terminan siendo pensamientos como la mujer debe estar en casa, atender a la pareja y a los hijos, abandono vinculado al desconocimiento de las capacidades, al miedo,
¿no? La familia, al no saber cómo tratar a la mujer con discapacidad, la abandona, o el caso de no quiero que me asocien con una mujer con discapacidad, como contaba Ana Sofía, de las madres con discapacidad, ¿no? Ausencia de educación sexual y derechos sexuales. Esto es sumamente importante y algo que los colegios en los CBNs nos recalcaban, ¿no? No hay educación sexual integral que aborde temas de consentimiento y violencia, que permita prevenir la violencia, pero también dar herramientas para identificarla tanto por familiares, por quien recibe la violencia. Esto en general, pero aún es más fuerte en las mujeres con discapacidad, como nos decían algunas personas del Estado y la sociedad civil. Señoritas, imagínense, la educación sexual en nuestro país ya es un déficit, pero a las mujeres con discapacidad se les niega la sexualidad, entonces ni siquiera se les ve como personas importantes, no se les reconoce su sexualidad como mujeres sujetas de derecho y no se les dice sobre discapacidad, ¿no? Y además señalaban, y esto también va a los hombres con discapacidad, a los adolescentes, porque terminan haciendo conductas como parte de su desarrollo de la adolescencia normal, pero como no se les enseñan, terminan cayendo en acciones que son mal vistas socialmente, ¿no? Por ejemplo, nos contaban el caso de un niño que que se masturbaba en público porque no sabía que estaba mal, porque nunca nadie le había enseñado sobre su sexualidad y conocer su cuerpo. Estaba explorando como cualquier otro adolescente, como cualquier otro niño, ¿no? Y claro, cuando le empezaron a explicar sobre sexualidad a ese niño hombre, ¿no? Que estaba en la pubertad, entonces en la transición de la niñez y a la adolescencia, entendió y pudo dejar de hacer esa acción y hacerla en privado, ¿no? Lo cual es sumamente interesante porque hay algunas veces que hombres con discapacidad, como nunca se les ha enseñado sobre sexualidad, pueden terminar teniendo conductas como estas que en cierta edad pueden a partir de cierta edad pueden tipificar delitos. Entonces, el hecho de no tener una educación sexual y enseñar sobre derechos sexuales en general a toda la población peruana sin discriminación por temas de discapacidad, ¿no? Termina poniendo en mayor vulnerabilidad a las mujeres con discapacidad, ¿no? De igual manera, la objetivización, ¿no? Percibir a las mujeres con discapacidad como objetos, incluidos objetos sexuales, y esto nos los contaban otra vez, tanto mujeres con discapacidad, pero también educadoras de personas y mujeres con discapacidad, ¿no? Padres que no reconocen a sus niñas como, como niñas, ¿no? Como personas igual que ellos, sino las ven dañadas, entre comillas, ¿no? Y las ven como objetos, ¿no? O a mujeres adultas en el acoso sexual, ¿no? Las palabras y frases que usaban para referirse a ellas, ¿no? Daban cuenta de cómo concebían a las mujeres con discapacidad, como si fueran objetos que están a disposición del placer sexual de los hombres, ¿no? Donde ellas no tienen derechos, donde ellas no tienen voz, ¿no? Rechazo hacia la discapacidad, ¿no? Se reportan sentimientos de vergüenza por parte de los hombres de tener una relación de pareja con mujeres con discapacidad y la percepción social que lleva a ello, ¿no? Esto además se acompaña de historias en las que mujeres con discapacidad refieren a haber sido abandonadas por sus parejas, quienes establecieron una relación de pareja con personas sanas, ¿no? Como eso está relacionado a los casos que contó Ana Sofía de abandono y maternidad, ¿no? Y se da esta dicotomía que termina prevaleciendo la violencia de género, pero también los estereotipos hacia la población con discapacidad, ¿no? Personas entre comillas sanas y personas entre comillas no sanas, ¿no? Lo cual da cuenta de que prevalece el modelo médico del que estábamos hablando, ¿no? La dependencia física y económica de la familia y pareja, como explicamos en las nociones previas, ¿no? Al limitarse las posibilidades y oportunidades de educación, trabajo para las mujeres con discapacidad, se genera dependencia económica y se dificultan las posibilidades de ellas de salir de círculos de violencia, ¿no? No hay autonomía, no hay independencia, ¿no? Adicionalmente, al necesitar algunas de ellas apoyo para trasladarse o moverse, esto las puede poner en una situación de vulnerabilidad y se aprovechan para realizar abusos sexuales, ¿no? Finalmente, hay ciertas dimensiones políticas y sociales que profundizan la vulnerabilidad, ¿no? Como hemos visto, la sociedad machista, condiciones de pobreza, ausencia de políticas de prevención de salud y educación sexual
reproductivas específicas para mujeres con discapacidad, analfabetismo y las condiciones de pobreza, ¿no? Que son dimensiones políticas y sociales prevalentes en Loreto, pero también compartidas a nivel nacional, ¿no? Para ir ya cerrando, ¿qué hemos visto frente a la violencia? ¿No? ¿Qué acciones se dan? ¿Qué hacen las mujeres? Primero hemos visto que hay un silencio producto del impacto, ¿no? Una consecuencia a veces del impacto de la violencia es que esta puede silenciar debido a que estamos todavía tratando de elaborar, entender la violencia, ¿no? Y no tenemos herramientas suficientes ni el acompañamiento psicosocial para darle sentido, porque la violencia muchas veces rompe nuestra capacidad para pensar, para entender, más aún si es una persona a la cual queremos, confiamos y que había un vínculo, ¿no? Silencio producto de la vergüenza, ¿no? Por el daño moral, entre comillas, que supone mucho la violencia, como hemos visto en nuestra sociedad, ¿no? A veces a las mujeres que han sufrido violencia sexual se les termina culpabilizando, ¿no? Se les termina estigmatizando aún más, ¿no? Entonces, no querer ser identificadas como mujeres violentadas o vergüenza de estar en una dinámica de violencia y no saber qué hacer o cómo hacer, ¿no? Silencio también producto de temor a represalias, ¿no? Las amenazas, esto sobre todo es bastante prevalente en niñas y adolescentes, ¿no? Que se les dice, si dices algo, le voy a hacer tal a tu familia o te voy a matar, ¿no? Que eso es algo que vemos bastante en la violencia de género, ¿no? Pero también hemos visto denuncias, mujeres que denuncian, que hacen frente de otra manera, ¿no? Y muchas veces ellas mismas, las que denuncian, han pasado por momentos de silencio, ¿no? Entonces esto es algo dinámico, ¿no? Todas estas acciones son totalmente válidas y entendibles, ¿no? Y claro, pero cuando denuncian, como habíamos visto ya anteriormente en nociones previas y hemos reconfirmado, es que como hay ausencias justas razonables y un enfoque de discapacidad, no pueden seguir con el proceso de denuncia, ¿no? O no les creen, porque es una paciente, entre comillas, y estas son las palabras que usaban, psiquiátrica, entre comillas, loca, ¿no? Y prejuicios y estereotipos para no creer en su testimonio o para decir su testimonio no es válido, ¿no? Y tener que traer a terceros para que validen su opinión, ¿no? Esto lo vemos mucho en personas con discapacidad o mujeres con discapacidad, ¿no? También hemos visto intervención de terceros, pedir ayuda, porque cuando han dicho no, basta, termina, no las han escuchado. Y claro, ahí las asociaciones civiles, compañeros, compañeras de trabajo, la familia son fundamentales porque son soporte social, no están solas, tienen redes de apoyo, personas además que identifican la violencia y que ayudan también a desnaturalizar la violencia, o que también les dicen, oye, por si acaso estamos viendo lo que estás haciendo, el acoso, ¿no? Te vamos a denunciar, te vamos a defender. De hecho, el acoso sexual que una de las participantes vivía terminó cuando una compañera suya, abogada, se acercó a la persona que sistemáticamente la acosaba verbalmente, sexualmente, y le dijo, una más y te denuncio. Y además, por ser una persona con discapacidad, esto es un agravante, ¿no? Y le dijo toda la normativa del Código Penal, ¿no? Y de la ley 3364 del MIMP, y eso ayudó justamente a que esta persona pare, ¿no? Sin embargo, las acciones del Estado son las mínimas que hemos visto. De hecho, el Estado es uno de los que tiene menos herramientas. Por más que ha avanzado mucho, hay pocas herramientas para hacer frente, ¿no? A lo que viene a ser la violencia de género y la atención y la denuncia, sobre todo. Algo que hemos visto también es la importancia del rol de las asociaciones civiles. Estas se han vuelto un espacio de encuentro, tanto en Iquitos como en Yurimaguas, donde permite desarrollar lazos de pertenencia y afiliaciones comunitarias. Si bien son más prevalentes en Iquitos, también se dan en Yurimaguas, ¿no? Son espacios de representación e inclusión que aportan a resaltar la diversidad dentro de la discapacidad, pero también les ha permitido conocer sus derechos como personas con discapacidad. Y ahí se ha resaltado mucho el trabajo de la Frater, que señalan que es como un semillero, ¿no? Van señalando, van formando, y después las mismas personas con discapacidad van formando en otros espacios de Loreto, ¿no? No quedándose en los límites geográficos de Iquitos y Yurimaguas, sino saliendo más allá
¿no? Yéndose a comunidades, ¿no? Y por eso trabajan mucho con las familias también, ¿no? Porque se ve que no solo se debe trabajar con las personas con discapacidad, sino con las familias y verlo de manera integral, ¿no? En eso se ve que hay mucho trabajo en red, proyectos de incidencia, charlas, capacitaciones, entre otras, y vigilancia y articulación con el Estado. Sin embargo, la queja es que son muchas veces ellos y ellas las que tienen que llamar al Estado para que les hagan caso, ¿no? Y para que cumplan su rol. Ya para ir terminando, algunas propuestas y recomendaciones que hemos visto que van a poder profundizar cuando tengamos el documento publicado, que ya está a portas, que estamos terminando algunos comentarios de resolver, pero ya está a portas para que puedan acceder a él, ¿no? La capacitación y orientación sobre la inclusión dirigidas a diversos actores se vuelve fundamental, ¿no? Sobre derechos, autonomía, herramientas para potenciar el perfil profesional y ampliar las oportunidades de acceso a trabajo y educación de calidad para personas con discapacidad, ¿no? Fundamental trabajar con instituciones del Estado para la inclusión de mujeres con discapacidad y asegurar el acceso a justicia y asegurar las vidas libres de discriminación y violencia, ¿no? Se tiene que hacer capacitaciones con los EMS y comisarías para incorporar el enfoque diferenciado y el enfoque de discapacidad, no de manera declarativa, sino de manera explícita, ¿no? Implementar ajustes razonables en las instituciones y en todo el proceso de justicia, ¿no? Y centrar los esfuerzos en oportunidades antes de dar dádivas o canastas, ¿no? Sensibilizar a las familias sigue siendo un trabajo continuo, especialmente en temas de independencia y autonomía, ¿no? La articulación de Estado y sociedad civil tiene que partir del Estado, ¿no? La sociedad civil siempre es la que está buscando, el Estado tiene que articular más en Loreto, ¿no? Y medidas para asegurar la educación sexual integral, involucrando diversos actores, escuchando las necesidades de las mujeres con discapacidad. ¿Qué quieren saber? ¿Cómo quieren saber? ¿No? Muchos doctores, muchos ginecólogos, muchas ginecólogas siguen preguntándole dónde está tu mamá, o qué opina tu mamá, o haciendo preguntas a la mamá en vez de las adolescentes, en vez de las mujeres con discapacidad, ¿no? Y una sensibilización de manera integral a toda la sociedad, ¿no? Estrategias publicitarias, comunicacionales, demandaban mucho esto, ¿no? Estas recomendaciones y propuestas las hemos recogido en base a los resultados, pero también en base a lo que decían las mujeres con discapacidad y la sociedad civil organizada de colectivos de discapacidad, ¿no? Esto es lo que querían, esto es lo que señalaban. Nosotras solo lo estamos levantando, ¿no? Y creo que lo más importante que nos dijeron y que pudimos trabajar tiene que ver con la idea de más allá de la discapacidad, más allá de la violencia, ¿no? Y este es un mensaje que las participantes con discapacidad y las asociaciones civiles nos pidieron que por favor resaltemos y por favor sea con lo último que cerramos, ¿no? Si bien se identifican con la etiqueta de discapacidad y que puede ser y ayuda con la lucha y ayuda con los derechos que les corresponden y las necesidades, esa no es definitoria de su identidad y que la discapacidad no es un estorbo, ¿no? Ellas son más que su discapacidad y tienen múltiples identidades que confluyen en ellas. Son trabajadoras, son madres, son indígenas, son profesionales, entre otras, son amigas. Y eso es algo que nos resaltaban. Yo soy más que esto, soy esto y más, ¿no? Sienten orgullo de las personas en las que se han convertido, a pesar de todas las barreras que han experimentado siendo niñas, siendo adolescentes, ¿no? Que han tenido que afrontar y sortear debido a su discapacidad, ¿no? A pesar de las agresiones sufridas en los colegios, a pesar de la estigmatización, ¿no? Las mujeres que hemos entrevistado dan cuenta de un proceso continuo de construcción y tránsito. Son más que la violencia que han sufrido y son más que la discapacidad. Sin embargo, esto no es querer romantizar, ¿no? Ellas creen que ninguna niña, ninguna mujer, ningún adolescente con discapacidad debería experimentar lo que ellas han experimentado, ¿no? Y esto tampoco pretende invalidar narrativas o experiencias donde las políticas identitarias de discapacidad y víctimas y sobrevivientes de violencia son esenciales para la conquista de derechos. Esto es simplemente lo que ellas nos han querido señalar, ¿no? Ellas coinciden que nadie debe experimentar lo que ellas han experimentado, pero también por el apoyo psicosocial que han tenido de las organizaciones, de la sociedad civil y su soporte social, pueden señalar que han podido salir de esto y ser sobrevivientes y crecer enormemente, ¿no? Y ahora ser agentes de cambio
y buscar transformar su sociedad, porque muchas de ellas son líderes también. Y con eso acabamos. Muchas gracias a todos y a todas, y les queríamos también enseñar lo que va a ser la, como diríamos, la, no sé, Ana Sofía, ¿me confirma si se está viendo? La Sí, sí se ve. carátula, la cuarátula de la publicación, ¿no? Esta es 88 páginas donde profundiza todo lo que hemos hablado, donde tiene además un marco teórico bastante interesante e importante, ¿no? A nivel legal y psicológico, ¿no? Y donde nos dan datos de cifras de violencia, formas de violencia contra la mujer con discapacidad, y tiene toda la normativa vigente sobre violencia contra mujeres con discapacidad, tanto a nivel nacional como regional también de Loreto, ¿no? Muchas gracias a todos y a todas por escucharnos. Ahora sí damos espacio para reflexiones, preguntas, dudas, ¿no? Y comentarios también de la presidenta, de Julie. Las y los escuchamos. Buenas con todas, con todos que estamos en presentación de la investigación. Yo creo que es el momento, si tenemos alguna pregunta, alguna duda respecto a toda la exposición que nos han hecho Andrea y Sofía, es el momento, por favor. Si no tienen audio, pueden hacerlo a través del chat. Si no, levantar la mano y nosotros les aperturamos el audio. Por otro lado, ustedes pueden verificar que en el chat hay un enlace para que puedan registrar su participación y puedan acceder a su constancia de participación el día de hoy. Bueno, creo que al parecer, Andreita y Sofía, la exposición ha sido tan clara, además que van a tener la posibilidad de tener la investigación en nuestra plataforma. Como indicaste, en los próximos días ya Dayana va a estarla subiendo y pueden hacer minuciosamente ahí una lectura de la investigación en pleno. Yo creo que les agradecemos, Andrea, Sofía, y a todo el equipo que participó con ustedes en esta investigación, y vamos a darle en este momento, perdón, ahí hay una pregunta de Xiomara Paxi para todos, a ver si la puedes atender. ¿Cuál es? Andrea, Sofía. La pregunta dice, a ver. Buenas tardes con todos, Sí, dice. ¿Cuál sería lo recomendable de orientar a las personas con discapacidad que sufren violencia sexual en caso no quiera denunciar? Bueno, creo que tanto Ana Sofía como yo vamos a coincidir. El proceso de denuncia de violencia sexual no es un proceso sencillo, ¿no? Y ahí tenemos que justamente entender los tiempos de cada persona, ¿no? Psicológicamente no es fácil denunciar, porque es saber que vamos de la nada a ser revisadas socialmente y jurídicamente, ¿no? Y eso para muchas mujeres que han sufrido violencia es revivir la experiencia, y se siente, y eso es algo que lo dicen muchas investigaciones, se sienten como las volvieran a vulnerar, ¿no? Entonces, para empezar, entender que no quiere denunciar, ¿no? Preguntar un poco el motivo, si nos deja preguntar, ¿no? Siempre continuo, ¿no? ¿Cuál es la razón? Cuéntame un poco, para saber qué es lo que pasa, ¿no? Tal vez tiene miedo de que no le van a entender o que no van a haber ajustes razonables, ¿no? Claro, si ya sabemos eso, podemos, ok, vamos a prevenir eso. ¿Qué ajustes razonables tienes? Vamos a ver a qué instituciones civiles llamamos de la zona, el mapeo, ¿no? Tal vez tiene miedo que su familia sepa, ¿no? Entonces, ahí va a ser trabajar con esa persona. Tal vez simplemente no quiere, como pasa a veces, ¿no? Porque la persona ya se mudó, ya no va a volver a pasar, y también que hay que respetar ello, ¿no? Lo primero es indagar cuál es la razón para poder brindar información, si es que quiere recibir la información, pero sin que sea la persona obligada o violentada, que sienta que le están obligando a, ¿no?
No sé, Ana Sofía, si quisieras ahí complementar algo luego de la información, ¿no? Y saber las necesidades. Sí, bueno, yo coincido, creo que lo más importante es que la decisión de denunciar o no no sea un espacio de o una nueva vulneración o revictimización, sino que sea más bien un espacio de autonomía, de libre decisión, de independencia, ¿no? En el cual la persona pueda tomar la decisión de denunciar o no con la información, con las herramientas con las que cuenta, ¿no? Y si es que efectivamente, como dice Andrea, se encuentra que hay barreras por las cuales no quisiera tomar el camino de la denuncia, pues tal vez también ver si es que es posible trabajar sobre eso, ¿no? Y si es que se trabajara sobre eso, quisiera tomar esa ruta también o no. Y bueno, efectivamente, hacer un proceso de denuncia no es algo, no es un proceso fácil emocionalmente y psicológicamente, entonces creo también que en ese sentido, no solamente se trata de la ruta en sí misma y de las cuestiones más concretas, como los pasos concretos, sino también del soporte, ¿no? Del soporte social, de que la persona tenga compañía, acompañamiento. Eh, Creo que eso también es algo que hay que tomar en cuenta al momento de tomar esa decisión, ¿no? ¿Sí? Igual, de todas maneras, tenemos que diferenciar en qué etapa del desarrollo está, ¿no? Si es una niña, por ejemplo, y estamos en una escuela y hemos detectado eso, como bien saben todos los profesionales que están en escuelas, hay una normativa por el principio de interés del superior del niño, ¿no? Que en verdad debería ser niño, niña y adolescente, se tiene que denunciar y se tiene que hacer un acompañamiento, ¿no? Ahí los profesionales, ¿no? Del Centro de Emergencia Mujer o del SAU, el que corresponda, ¿no? Según la localidad, verán de buscar el asentimiento cuando son niñas, ¿no? Cuando son niños, ¿no? Y en el caso de adolescentes, dependiendo de la edad, asentimiento o consentimiento para que puedan pasar, ¿no? Y en ese caso específico tienen hasta una cámara GESEL para no vulnerar a los niñas y adolescentes que han sufrido violencia sexual de testimonios recurrentes, que es una de las cuestiones que más se tiene miedo, ¿no? Pero sí, hay que ver cuál es la razón, ¿no? O sea, cuando orientamos, tenemos que saber que orientamos según las necesidades de las personas y que no estamos obligando a la persona, ¿no? Y sí, eso más que nada, ¿no? Pero recordemos también que los centros de emergencia mujer y, y también las asociaciones civiles tienen información ya sea en acompañamiento, ¿no? Algo que nos decían las sociedades civiles, por ejemplo, de Loreto organizadas, de personas con discapacidad, es que ellas mismas hacían el acompañamiento, ¿no? Y les decían, mira, yo sé que puede dar miedo porque hay un vínculo de confianza, pero yo te voy a acompañar cada paso, ¿no? También tenemos ONGs feministas que apoyan esos procesos, ¿no? Entonces, tal vez lo primero es brindar información, que sea accesible también, y que la persona pueda leerlo en su tiempo, cuando quiera, ¿no? O escucharla, si le prefieren decir, cuando ella quiera, ¿no? Eso más que nada, ¿no? Gracias por el comentario, Flor María, Bernabé, ¿no? Maricruz. Es hace una investigación muy rica y muy compleja también. Luzmila tiene la mano levantada. ¿Nos Sí, quieres comentar algo? alguna pregunta me parece que quería hacer. Luzmila, adelante. Puedes Gracias, abrir no podía abrir el audio, gracias. No, un comentario, ¿no? Un alcance. Así como se ven que muchas veces las personas, entre comillas, normales, muchas chicas son violentadas, tienen miedo a la denuncia. Así también se está dando el caso de la persona con discapacidad que tienen ese miedo o no acudir a la policía o a la autoridad a hacer esta denuncia, ¿no? Pero hay que reforzar a decirle, igual que a las otras mujeres, que nosotros también tenemos el derecho de defendernos, el derecho de hacer la denuncia, porque si ella se calla, así también este agresor puede hacerle a otras compañeras. O sea,
apoyarlas a ellas y decir, empoderarlas, ¿no? Empoderarlas en ese sentido de que ellas también pueden tener esa capacidad de denuncia y con esa denuncia también está protegiendo a otra hermana, a otra compañera. Si nosotros decimos hay otros medios o tenemos, estás en tu derecho de denunciar o no, pero no le impulsamos a defenderse, entonces como que nos vamos quedando. Y todos estos espacios que ustedes nos brindan, nos dan ese empoderamiento, esos instrumentos de poder salir a decir, tenemos derecho. No, basta, y también que dejemos esos estereotipos que no podemos o que somos débiles, sino también como personas podemos acudir y con nuestra denuncia podríamos evitar que otras personas hagan esa violencia a otras hermanas como nosotros. Porque si en estos momentos no vamos a denunciar, sabiendo que tenemos ya nuestras leyes, sabemos que tenemos autoridades que nos puedan defender, sabemos que tenemos centros de apoyo, pero si nos estamos quedando, entonces solamente recibimos no, sino que ya es hora de que comiencen no solamente en pensar en ellas, porque también con su actuar de ellas le dan ese impulso a las otras de también salir a defenderse, porque somos nosotros, se podría decir, entre comillas, ejemplo, ¿no? De que si dicen, como dice Andrea, si otros grupos, otras ONG son las que le estén diciendo nosotros te apoyamos, entre nosotros también podemos apoyarnos. O sea que estos espacios nos permitan tener esos instrumentos de defensa. ¿No? Ese es un alcance porque entre nosotras nos escuchamos, ¿no? Si tú no das otro alcance, y ya es hora, ¿no? Que hagamos, que estos espacios y estos instrumentos que nos han dado realmente nos sirvan, que no hemos sido una participación pasiva, sino una participación activa. Gracias. Muchas gracias, Luzmila, totalmente de acuerdo, ¿no? Como tú señalas, y también muchas participantes señalaron, son las amigas, las hermanas, otras mujeres con discapacidad que daban el soporte para seguir denunciando, para alzar la voz, ¿no? Y eso es sumamente importante. Hemos visto unas preguntas de Facebook. Ana Sofía va a responder la primera. Te la voy a leer, Ana Sofía. Estoy organizando un servicio para acompañar mujeres en condición de discapacidad a vivir vidas conyugales libres de violencia, donde ambos, mujeres y hombres, pueden sentirse plenos en su relación conyugal. ¿Qué sugerencia práctica inspiradora me podrían dar para continuar con esta iniciativa? Gracias, Evelyn, por tu pregunta. Creo que lo primero sería involucrar activamente a las mujeres con discapacidad en la organización del servicio, ¿no? Identificar con ellas quizás cuáles son las barreras o las problemáticas que evidencian en las relaciones de pareja que han tenido a lo largo de sus vidas, que son los espacios en los que quisieran trabajar. De hecho, nosotras hemos recogido algunas experiencias de violencia también en ese sentido, pero definitivamente va a depender de cuál es el espacio de trabajo, con qué mujeres con discapacidad van a trabajar, ¿no? Entonces, creo que mi sugerencia principal sería hablar con ellas y preguntarles cuáles son esas necesidades, cuáles son esas oportunidades de trabajo que encuentran, cómo están viviendo o experimentando las relaciones de pareja ahora, en la actualidad, y cómo quisieran que sean esas relaciones de pareja, ¿no? Entonces, esa sería como mi sugerencia principal, creo. No sé, Andrea, si tú quieres sumar algo también a esa respuesta. Creo que tiene que ver con una idea de hacer un diagnóstico comunitario, ¿no? Entre mujeres, entre hombres, separados y juntos, de qué quieren, ¿no? Conversar, ¿no? Van a haber algunas cosas que sí creo que son recomendables, ¿no? Que en general tienen que ver con los derechos de las personas con discapacidad, los derechos de las mujeres con discapacidad, ¿no? Porque muchos de estos temas de violencia se dan por el desconocimiento de los derechos y por los estereotipos asociados hacia las mujeres o asociados también
al deber ser, entre comillas, de los hombres, ¿no? Con estas masculinidades hegemónicas, ¿no? Y lo mismo con el tema de los estigmas, prejuicios de mujeres con discapacidad y su sexualidad. Pero coincido con Ana Sofía, o sea, yo lo plantearía como temáticas y que ellas hablen, qué quieren, qué desean, ¿no? Porque muchas veces, y acá es algo que nos repiten mucho, ¿no? O sea, las personas con discapacidad, nadie nos pregunta a nosotras cuáles son nuestras necesidades. Entonces, claro, Ana Sofía y yo podríamos hablarte de las necesidades que hemos escuchado, nos han dicho de Loreto e Iquitos, ¿no? Mientras que esto no necesariamente es generalizable, ¿no? O sea, sí pueden haber algunos puntos de partida, ¿no? O cosas que normalmente se trabajan, pero hay todo un mundo que va a depender del grupo que estés trabajando de manera directa, ¿no? Creo que había otra pregunta, Ana Sofía, ¿no? Sí, también hay una pregunta de Irma. Nos pregunta cuáles han sido los hallazgos en su investigación con respecto al enfoque intercultural para que la situación de las mujeres de Quito sea diferente a las mujeres, por ejemplo, de Lima o de otras zonas urbanas. Gracias por esta pregunta, es súper interesante y creo que es sumamente importante. Y hay algo acá que hemos tenido que desmitificar también nosotras mismas y también con el grupo más grande de investigación y de los equipos que nos leían, que no necesariamente éramos los 4 investigadores, las 4 investigadoras, ¿no? Y es que tanto Iquitos como Yurimaguas son zonas urbanas, ¿no? Entonces no son zonas rurales. Entonces ahí no necesariamente hay un tema de intercultural tan fuerte, ¿no? Lo que sí nos han comentado son mujeres con discapacidad que pertenecían a ciertas comunidades o ciertas etnias que después han migrado a Iquitos, a Yurimaguas, ¿no? Donde señalaban que tal vez lo más prevalente a nivel cultural en algunas comunidades es la idea de que la discapacidad es un castigo, ¿no? Es una posesión, es una marca de los espíritus, un castigo a la familia, ¿no? Más relacionado hacia la discapacidad, ¿no? Pero que igual muchas de ellas han señalado, cada vez esto es menos prevalente porque hay muchas asociaciones, ¿no? Que están trabajando y están hablando ahí, ¿no? Y referido ya específicamente a la violencia, más lo hemos encontrado es esta violencia como que cultural en los momentos de la denuncia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos contaban? Porque otra vez, nosotros no hemos investigado en las comunidades por un tema de acceso y porque la investigación estaba planteada para zonas urbanas, ¿no? Que tiene que ver con el tema de que cuando ciertas mujeres de comunidades indígenas querían denunciar, eran los papás que hablaban por ellas, por 2 motivos. Porque, o por un lado, no había analfabetismo o no había un traductor para la lengua que manejaban ellas, ¿no? Por ejemplo, Aymara, ¿no? Entonces, el patriarca de la familia, que sí, el patriarca de la familia, entre comillas, y que sí tenía derecho a aprender español, y también el Aymara tenía que hacer de traductor, lo cual hacía que muchas veces las personas del Estado me decían, entonces yo nunca sabía qué me estaba diciendo o qué está diciendo, porque a esta chica no le permitían hablar, ¿no? Entonces yo creo que esa puede ser una diferencia como que sí interesante y a la máxima que hemos podido llegar. De hecho, creemos que todavía el acceder a una investigación totalmente intercultural, escuchando las voces de las comunidades, es una dificultad por lo mismo que hay barreras al acceso a dichas comunidades y barreras, bueno, por el tema del COVID, había muchas barreras comunicacionales para tener incluso llamadas telefónicas y porque en algunas veces no se les deja hablar, ¿no? Pero otra vez, no quisiera caer en una estigmatización de las comunidades indígenas y decir, esto es prevalente, no, nos han hablado de casos aislados, ¿no? Por el contrario, nos han dicho que hay muchas comunidades también activas y que ya tienen vínculos con instituciones organizadas para trabajar temas de discapacidad desde cuando nacen niños, niñas con discapacidad y donde los derechos de las mujeres son más prevalentes y las mujeres están organizadas, ¿no? Entonces, tendríamos que hablar en específico de cada
comunidad y hacer una investigación de cada comunidad, porque justamente al ser una investigación cualitativa no pretende ser generalizable, ¿no? Sino entender las cualidades, ¿no? Y creo que otro elemento importante, no sé si tú coincidirás conmigo, Ana Sofía, es que como mucho del transporte en Loreto era por las lanchas, ¿no? Veíamos que el acoso se daba ahí, mientras que en las investigaciones de COSENFE que se han visto más en el sur andino y en Lima, ¿no? El acoso en los transportes públicos se da en la combi. Entonces la diferencia es que su transporte público es vía río, ¿no? Entonces ahí se daba. No sé, Ana Sofía, si hay algo que tú me quieras complementar de ello, mientras que veo si hay algo más en el Facebook. No, no, yo coincido en realidad con todo lo que has dicho, Andrea. Creo que por ahí va, de hecho, la especificidad de la investigación, los retos, las limitaciones también a los que nos hemos enfrentado y a los que nos enfrentamos en general cuando buscamos incorporar un enfoque intercultural en las investigaciones. Pero de hecho sí se han encontrado algunas cuestiones específicas, ¿no? Sobre la experiencia de las mujeres con discapacidad en Iquitos y en Yurimaguas, que como dice son espacios urbanos, urbanos de la región de Loreto, pero que también han habido otras personas que nos han dado cuenta de otros espacios y otras comunidades que son también de la región de Loreto, donde se podían evidenciar otro tipo de discriminaciones, otro tipo de violencia, ¿no? Así que sí, sí, coincido con todo lo que has dicho. Me parece que no hay más preguntas, al menos en Facebook. En Facebook no, pero he visto un comentario de Betty que señala todo este estudio ha canalizado los estamentos pertinentes para que se pueda visibilizar. Sería importante que se haga responsable y que desde el Estado se atienda esta demanda de todos y todas. Sí, o sea, es algo que, bueno, lo viene haciendo la Frater históricamente, ¿no? Que cada publicación que tienen, de hecho ya tuvimos una prepresentación de resultados con el CONADIS en el que Julie desde la Frater se encargó de coordinar, pero sí, ellos y ellas pertenecen a la mesa de personas con discapacidad y difunden en los estamentos pertinentes la publicación, ¿no? Eso está previsto. De hecho, este tipo de investigaciones son investigaciones en miras de visibilizar la problemática y de dar recomendaciones a nivel de incidencia de política pública, ¿no? Y por último, Bernabé señala, en nuestro país hay barreras estructurales para cautelar los derechos de las personas con discapacidad y los hubieran, ¿cómo deberían abordarse? Bueno, ahí creo que esa es amplia la pregunta porque las barreras estructurales, o sea, tienen justamente que ver con cómo está estructurado y pensado nuestras instituciones y la sociedad, ¿no? Y eso tiene que ser, o sea, cuando hablamos de barreras estructurales, hablamos de intervenciones y políticas nacionales, regionales, municipales e interministeriales, ¿no? Intersectoriales, como se dice, transversales a largo plazo, ¿no? Cambios estructurales, lo que se ve es de 10 años a más, ¿no? Yo creo que hay un esfuerzo muy grande que se está haciendo en el Poder Judicial, en el Ministerio de la Mujer, ¿no? Y que parte del trabajo de la Frater, de SODIS, de Dementes, de la Clínica Jurídica y Discapacidad de la PUC, y muchas instituciones que ahorita no se me vienen a la mente. Ana Sofía, si se te vienen más instituciones a la mente, por favor, señalarlas, ¿no? Del CONADIS, que viene trabajando justamente para eliminar estas barreras, ¿no? Pero estamos hablando de que se tienen que hacer campañas comunicacionales fuertes, ¿no? Capacitaciones, incorporar esto en las rúbricas, o mejor dicho, a nivel curricular, ¿no? A nivel de desarrollo universitario, de educación superior, de educación básica, ¿no? De poder reconocer las diferencias y trabajar con ellas y para ellas, ¿no? De un reconocimiento positivo de la diversidad. Se nos vienen además, por ejemplo, las elecciones municipales, ¿no? Ahí las instituciones y la sociedad civil y todos y todas las que trabajamos estas temáticas tenemos que ver qué están proponiendo los candidatos a nivel de discapacidad, ¿no? ¿Qué están promoviendo
se están quedando solo en accesibilidad, solo en canastas. ¿Qué están haciendo ahorita todas las municipalidades a fin de año, no? Entonces creo que ahí el trabajo es arduo. No podría dar una respuesta concreta, pero para empezar, creo que lo que tenemos que hacer es escuchar las necesidades de las personas con discapacidad, ¿no? O sea, de hecho, estas son las voces de mujeres con discapacidad y familiares con discapacidad. Y si estamos en políticas públicas y trabajamos desde ahí para eliminar barreras estructurales, es que todas las políticas deben pasar por consulta de los colectivos de personas con discapacidad, porque las cosas que son diseñadas para las personas con discapacidad no pueden ser sin sus voces. No sé ahí, Ana Sofía, si quisieras complementar algo, o Julie también desde la Frater. Totalmente de acuerdo. Creo que si bien existen barreras estructurales, no quiere decir que sean totales y estáticas, ¿no? Creo que son más difíciles de construir, pero que, como dice Andrea, requieren de un esfuerzo intersectorial, requieren de un esfuerzo colectivo, requieren también de la participación, por supuesto, de las personas con discapacidad y de las mujeres con discapacidad, ¿no? Y creo que desde ahí es desde donde debemos empezar a mirar la problemática, ¿no? Así que sí, coincido por completo. Creo que es un trabajo quizás a largo plazo también, pero que no por eso nos debe desalentar y que no debemos tampoco dejar de lado por eso, ¿no? Porque sea una tarea dura y larga. Ni dejar hacer las acciones concretas de corto plazo para generar los cambios, ¿no? O sea, esto no quiere decir Exacto. como que los derechos de personas con discapacidad tienen que esperar, no. Eso se tiene que hacer hoy, ayer, mañana y todos los días, ¿no? Los derechos de las personas con discapacidad. Julie, no sé si desde la Frater tienes ahí algún comentario. No solamente, justamente, ¿no? Desde el proyecto, más que desde la Frater, porque la Frater es nuestra socia, nuestros aliados acá en Lima, en Perú, pero desde el proyecto lo que se busca con todas estas intervenciones, con todas estas investigaciones, con todas las consultorías, es visibilizar la problemática específica de cada región. Se han hecho investigaciones en Arequipa, Ayacucho, Ancash, Puno, ahora estamos actualmente justamente con ustedes en Yurimaguas, Iquitos, pero cada región ha presentado su propia problemática, su propia realidad, y en base a estos resultados es que el proyecto va proyectando, valga la redundancia, va programando para un siguiente proyecto las intervenciones que hacemos, ¿no? No sé si ya no hay más intervención de algún participante, nos va ganando la hora porque estamos en vivo y tenemos exactamente 5 minutos para culminar. Y quería yo agradecerles, Andrea, agradecerle a Ana Sofía y a través de ustedes a Renato y a Renata por el trabajo. He estado de la mano de ustedes, he visto paso a paso todo el esfuerzo que han tenido, todas las dificultades también que se han ido presentando y nada, creo que es un buen producto, ya va a estar en la web en los próximos días, también una infografía que ha trabajado Dayana con mucho esfuerzo para que sea accesible y más vistoso para muchas personas. Ahora me gustaría invitar, si me lo permite, al economista Juan Solórzano. Él es representante de COSENFE en Perú y nos gustaría que dé las palabras de cierre de este foro público que estamos haciendo de presentación de esta investigación. Juan, no sé si puedas ya conectarte. Julia, muy buenas tardes, bueno, buenas noches ya. Muchísimas gracias a Andrea, a Ana Sofía y todo el equipo de investigación y también a la Frater y a todos aquellos que han participado en esta investigación. En principio, ya ellas lo han dicho casi todo, es muy claro. La verdad es que solamente resaltaría en trabajar mucho los sistemas de apoyo, las redes de apoyo, ¿no? A nivel de familia, a nivel de comunidad y las propias organizaciones de mujeres con discapacidad y también de otras organizaciones, ¿no? Ese es un elemento que creo que es clave ahí, ¿no? Lo otro es seguir impulsando, o sea, seguir haciendo incidencia en las políticas públicas, sobre todo en el ámbito regional y local,
porque creo que es la de más acceso a las cuales uno puede hacer incidencias en el nivel municipal, sobre todo, ¿no? Incluso el nivel regional, pero tiene su proceso. En el caso de Iquitos, de la región Loreto, y en general hemos percibido que hay muchos funcionarios que quieren seguir trabajando, muchos funcionarios públicos que quieren seguir trabajando el tema de fortalecer a las formaciones de personas con discapacidad, a las mujeres con discapacidad. Hace falta tocar puertas, llevar estos tipos de documentos, como ya alguien lo dijo, a estas autoridades para que conozcan la problemática, pero conozcan estas propuestas que las investigadoras han desarrollado, ¿no? Y trabajarlas, como siempre digo, en las reuniones, como una maratón de largo plazo, ¿no? Este es un trabajo de largo plazo. Y queda no a 1 año, 2 años, quizás probablemente 2, 3, 4 años, o 5 años, si se logra hacer una buena incidencia, algunas cosas pueden cambiar. Ese es un elemento. Y el segundo elemento que creo que me parece clave es el trabajo con el de la salud mental, ¿no? Y también está ahí planteada. Y en las políticas públicas sobre salud mental también está el documento, ¿no? Pero si uno analiza el documento de las políticas públicas sobre salud mental, la verdad es que no está el enfoque de discapacidad. Y uno de los grandes problemas que siempre hemos tenido en relación a las políticas públicas nacionales, están todos los enfoques, que incluso ahora las investigadoras lo han señalado, pero falta el famoso enfoque de discapacidad. Si uno mira todas las normas, incluso a nivel del Ministerio de la Mujer, que hablan sobre la violencia de género, hablan sobre el Plan Nacional contra la Violencia de Género, en fin, un montón de planes, falta el enfoque de género, ¿no? La verdad es que probablemente uno tiene que, como dice, de contrabando, introducir en las políticas ya operativas el enfoque de género, cuando en realidad desde el arranque una política pública, sobre todo viendo todo lo que los datos que arroja esta investigación, debería incorporarse en el enfoque de género, ¿no? El enfoque de discapacidad. No quiero cansar ya a los asistentes, y les agradezco también por darse el tiempo de poder escuchado, ¿no? La exposición. Gracias, Julián, gracias a Andrea y a Ana Sofía y a Maritza también, ¿no? De la Frater. Gracias, Juan. Gracias de verdad. Gracias, Andrea. Con esto damos ya por culminado nuestro foro. Solamente agradecer a todos los participantes, tanto en el Facebook como acá en el Zoom, e invitarlos a revisar nuestra página web. Tenemos para el mes de enero un taller súper especial sobre masculinidades y paridad de género. Invitarlos a todos. Es un taller abierto sobre todo para varones. Así que visiten nuestra página web, ahí van a encontrar el enlace de invitación para que puedan inscribirse. Si no hay nada, unas palabras de despedida, Andrea, Sofía. Nada, muchas gracias a todos y a todas y a todo el equipo que ha estado detrás, ¿no? Tanto del proyecto, ¿no? Y nuevamente agradecer a todas las participantes que dieron sus testimonios y sus voces para que esta investigación se pudiera darnos. Sin sus testimonios esto no hubiera sido posible, entonces muchas gracias también a ellas. Gracias a todos y todas. Gracias, Yuli, Juan, Maritza y todas las personas que nos han acompañado el día de hoy. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches a todos. Hasta luego. Gracias a todos. Buenas noches.